Hoy, la escandalosa historia de un famoso colaborador nazi y su vida secreta en Canadá. Lo trajo el gobierno de Canadá para realizar un trabajo específico. ¿Por qué la Real Policía Montada de Canadá ocultó su identidad, lo protegió contra la persecución y contrató sus servicios como espía de los canadienses? Queríamos obtener la mayor cantidad posible de información interna, y en consecuencia un hombre como él podía resultar útil. Lyndon McIntyre tiene evidencia alarmante sobre la manera en que Canadá protegió a un criminal de guerra durante más de 40 años burlando a la justicia. Canadá junto con la Argentina se convirtió en el país de refugio para los criminales de guerra nazis y nunca se hizo nada al respecto. El Quinto Poder. Buenas noches y bienvenidos al Quinto Poder. El término ratline, línea de ratas, alude en inglés a una vía de escape para los marineros de un barco hundido. Pero para quienes estudian la Segunda Guerra Mundial, es un escape encubierto para rescatar ex-nazis de la Europa que ellos destruyeron. La historia principal de esta noche se basa en uno de los beneficiarios de la así llamada línea de ratas. Por primera vez les mostraremos cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos funcionarios de seguridad canadienses hicieron entrar al país a un fascista acusado de graves crímenes de guerra. Lo protegieron durante décadas, mintieron a otros departamentos gubernamentales y lo ocultaron ante la justicia de su país. Lo hicieron pensando que una nueva guerra, la Guerra Fría, necesitaba a hombres que lucharan contra el comunismo y habían encontrado un hombre justo para eso. Fue una vía de escape a Canadá. Esta noche sabremos cómo sucedió y cómo personas que pertenecen a una generación posterior se esfuerzan por someterlo a juicio. Fines de diciembre en Windsor, Ontario. El funeral de un espía. Para la mayoría de los serbios que viven en Windsor, Marko Jankovic era librero y poeta. Para quienes lo conocían mejor, era un hombre misterioso con el que preferían no ser vistos aún estando muerto. Unos pocos, atraídos más por una lealtad étnica que por el dolor, vinieron a rendirle sus últimos honores. También guiados por la curiosidad, ya que muchos sospechaban que Marko Jankovic se llevaba muchos secretos comprometedores a su tumba. La mayor parte de su vida había sido un fraude. Su nombre verdadero era Radislav Gruisic, y antes de ser espía, había sido criminal de guerra. Los crímenes cometidos eran de extrema gravedad. Había asesinado y enviado gente a realizar trabajos forzados a Alemania. Cuando Radislav Gruisic murió, dejó una maleta repleta de documentos que dejaban a la luz años de actividades secretas. Primero al servicio de los nazis que ocuparon su antigua tierra natal, y luego, paradójicamente, como espía de agencias de inteligencia en 3 comunidades que habían luchado contra los nazis. Estos documentos y muchos otros que hemos hallado revelan nuevos detalles de un sistema complejo, algunas veces denominado línea de ratas, que permitía salvar a miles de nazis y sus cómplices de la justicia, escondiéndolos en sitios como Canadá. Radislav Gruisic pasó sus últimos años solo y enfermo en un modesto edificio de departamentos de pocos pisos en Windsor. Había gozado de la protección oficial que encubrió su historia por más de 30 años. En junio de 1990, su intimidad se vio perturbada. 2 funcionarios de la Real Policía Montada de Canadá permanecieron 6 horas interrogándolo acerca de sus actividades en la época de la guerra. Grabaron la entrevista, a partir de la cual hemos realizado una recreación con la ayuda de actores profesionales. Gruisic no debía resultar un extraño para los agentes de policía, ya que trabajó para ellos, pero ese día tenía miedo de una sola cosa. No van a enviarme de regreso a Yugoslavia, ¿no? No, no hay ninguna posibilidad. En la guerra yo servía como civil, como ustedes en la fuerza policial. No estamos aquí para arrestarlo, no se lo acusa de nada, no lo vamos a detener. Solamente queremos discutir sus actividades. Entiendo, pero ¿qué puedo contarles? Yo trabajaba, era una revolución, una guerra civil. Había terminado la escuela de leyes. Me uní al departamento para luchar contra el comunismo.
Hay alegatos que dicen que usted, como miembro de la Policía Especial de Belgrado desde 1941 a 1944, habría cometido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Cumplí con mi deber. No cometí crímenes de lesa humanidad. Los comunistas han inventado estas mentiras durante 30 años. No hay ninguna prueba, ninguna evidencia que indique que yo he matado a alguien. Grujičić era serbio, nacido en 1911. Había estudiado leyes. Se incorporó a un partido fascista en 1936 y pasó a ser miembro de la Policía Secreta de Belgrado. Su especialidad era hallar a los disidentes, especialmente comunistas. En 1941, Alemania atacó Yugoslavia y no le llevó mucho tiempo convertir al país en escombros. Hitler encontró no pocos colaboradores de alto nivel, en especial en la policía de Belgrado, donde Grujičić era el hombre número 2 de la sección 4, fanáticamente anticomunista. La ocupación nazi brindó a Radislav Grujičić la posibilidad de un futuro promisorio. Grujičić era un oportunista, una persona muy segura de sí misma y muy seguro de que si se producía una guerra, realmente le iría muy bien. Vladislav Tomovic, profesor de sociología de la Universidad de Brock en Ontario, lo conoció muy bien en sus últimos años. Una investigación en su país de origen reveló muchas cosas acerca de los contactos que Grujičić tenía con los nazis. Era el individuo más útil de la policía de Belgrado. Incluso lo había nombrado agente especial de crímenes políticos. Agente especial de crímenes políticos. Imagínese. ¿Cuánto tiempo perteneció a la Policía Secreta de Belgrado? Desde 1940 hasta el 4 de octubre de 1944. ¿Participó de algún arresto? ¿Hizo alguno usted mismo? Ese no era mi trabajo. Mi trabajo era recoger información. ¿Sabía que los prisioneros eran torturados? Se decía eso, pero no lo sé. Déjenme decirles algo. Todas las fuerzas policiales del mundo son iguales. Entrevisté muchas personas en Yugoslavia que dicen que han sido torturadas y golpeadas por Radislav Grujičić. Están mintiendo. Nunca toqué ni golpeé a nadie. Nunca aterroricé a nadie. Los comunistas contratan gente para que mienta. No existe ningún documento que pruebe que yo puse en peligro la vida de alguien. No importa quién los haya matado, muchas personas murieron en el campo de concentración Banjica cerca de Belgrado, y Grujičić formaba parte del proceso burocrático que los envió allí. Algún día iban a acusarlo de aportar víctimas para la máquina de matar de los nazis. ¿Qué era la comisión de clasificación y quiénes eran sus miembros? Yo no era miembro. La comisión determinaba la gravedad del crimen y decidía quién iba al campo de concentración. ¿Puede explicarnos las diferentes categorías? La primera categoría, la más peligrosa, eran los comunistas. La segunda, menos peligrosa, era enviada a trabajar en minas y campos. Los de la tercera, inocentes, eran liberados. ¿Y qué sucedía con los de la primera categoría? Se convertían en rehenes de los alemanes. Por cada alemán asesinado, mataban a 100 rehenes. Cuando arrestaban a un prisionero, ¿lo sometían a juicio? Estábamos en guerra, no había juicios. Eran asesinados porque eran rehenes. Si no hubieran matado a los alemanes, todavía estarían vivos. Lo que hacía Grujičić era aportar esos 100 rehenes, aportar esos 50. Ivan Whitehall, a cargo del Consejo General del Departamento Federal de Justicia, dice que no hay ninguna justificación para lo que hizo Grujičić. No salvó a nadie. Permitió que estas personas quedaran en manos de los alemanes. Y este modo de obrar constituía un crimen de guerra. Si la pregunta fuera, ¿arrestaba gente y la colocaba en prisión por ser comunista? La respuesta sería sí. Sam Bucinich, abogado, es miembro de la comunidad serbia de Windsor, Ontario. Como muchos de su comunidad, no cree que haya sido un crimen perseguir comunistas en la época de la guerra.
La acusación contra Gruisic es que él tomaba personas para entregárselas a los nazis de modo que estuvieran disponibles para asesinarlas en represalia. De hecho, estos comunistas eran criminales y él era un oficial de la policía que salía a arrestar personas que estaban aterrorizando al resto de la población. Si a usted lo arrestan mañana y lo ponen en una prisión del condado, nosotros, como gobierno, diremos que el oficial de policía tiene responsabilidad con lo que a usted le ocurre una vez que entra en la cárcel. Por supuesto que no. El padre de Sam, Žarko Bucinić, un refugiado yugoslavo, luchó contra los nazis y contra los comunistas. Para él, lo que hizo Gruisic estaba justificado en aquel tiempo. Él era anticomunista. Estaba haciendo su trabajo para prevenir una tragedia mayor para los serbios. ¿Mayor que la tragedia nazi? Sí. Gruisic, por lo que sabemos, trabajaba para los fascistas, informaba. Yo no creo que estuviera trabajando para los fascistas. Bien, su departamento de policía estaba bajo las órdenes de las SS. Sí, era su ocupación. ¿Qué iba a hacer? ¿Decir que no? Lo habrían matado. Entonces su opción era hacer el trabajo o morir. O morir, sí. Y yo no creo que haya hecho algo malo. Desgraciadamente para Radislav Gruisic, los comunistas apoyados por el ejército soviético expulsaron a los alemanes de Belgrado en octubre de 1944, tronchando su carrera como cazador de comunistas. Pero para el maestro de la supervivencia, esta era una oportunidad más. Dejó una esposa que fue asesinada por los comunistas y se unió a millones de refugiados que huían de la lucha y de la certeza de una nueva era de tiranía. Pronto, se perdió en la confusión de los campamentos de refugiados. ¿Cuándo se fue de Belgrado? El 4 de octubre de 1944. ¿A dónde fue? A Austria. Luego a Roma, Italia, a través del Paso de Brennero. ¿Por cuánto tiempo? Por 9 meses. Luego los norteamericanos vinieron a buscarme. Uno de mis amigos tenía conexiones dentro del cuerpo de contrainteligencia norteamericano y me recomendó como experto en la lucha contra el comunismo. Gruisic dejaba un bache significativo en su currículum. Recuerden que está hablando de un periodo de 4 años. No mencionó que trabajó como espía de los refugiados para el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, el MI6. Se había incorporado a una nueva guerra, esta vez del lado de los ganadores. John Loftus, un cazador de nazis del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tuvo acceso a archivos secretos que revelaban los movimientos de los nazis después de la guerra y el papel que desempeñaban la inteligencia británica y norteamericana. La inteligencia británica dijo que los alemanes han sido derrotados y los nuevos enemigos son los rusos. Tenemos que estar preparados para la Tercera Guerra Mundial, con un ejército clandestino detrás de la cortina de hierro, y qué mejor que alistar a aquellos que han peleado con los alemanes. No son nazis, son luchadores anticomunistas, solamente. Los británicos negociaban finalmente una nueva documentación a través de sus colegas norteamericanos en Austria. Alguna autoridad confirió a Radislav Gruisic, criminal de guerra, una nueva identidad, la de Marko Jankovic, un individuo inexistente. Había entrado en la así llamada línea de ratas para refugiarse en Canadá con aprobación canadiense explícita y una visa. Ottawa en 1945, súbitamente al frente de la Guerra Fría, agradeció a Igor Gousenko, un funcionario de la Embajada Soviética, que dio a conocer una red amplia de espías comunistas en Norteamérica. La excitación alcanzó al líder conservador George Drew. El comunismo es el gobierno de una dictadura atea y la negación de todas las creencias que hemos luchado por conservar. En los 20 años que siguieron a la guerra, llegaron a Canadá 620,000 inmigrantes desde países donde habían ocurrido serios crímenes de guerra nazis. Se sabe que entre ellos había miles de simpatizantes y colaboradores de los nazis que, como Radislav Gruisic, trataban de seguir su antigua vocación, la caza de comunistas, pero ahora al servicio de la inteligencia occidental. El proceso entero fue extremadamente cínico. Sol Liedman es un representante canadiense del Centro Simon Wiesenthal, un organismo internacional que sigue a los criminales de guerra nazis.
Ellos, en cierto sentido, estaban tratando de rescatar personas que fueran útiles el día que volvieran al corazón de Europa y restituyeran la democracia en la Unión Soviética o algo así. Y reconocían que había mucha gente que censuraba lo que ellos hacían. Trataban de sacar del medio a personas muy conocidas y las escondían. Era prudente llevarlas a Canadá. Era lo más conveniente, diría yo. El gobierno canadiense sabía lo que sucedía y el gobierno de los Estados Unidos nunca permitió la entrada de los nazis y el de Canadá sí lo hizo. La gente de nuestro servicio de inteligencia transgredió las reglas y reclutó nazis. Pero éramos como Boy Scouts comparados con los británicos. Los canadienses eran víctimas voluntarias. El gobierno de Canadá lo consintió. Desde su llegada a Toronto a fines de 1948, Gruisic, ahora conocido como Yankovic, formó parte de una red internacional que convertía a los enemigos de la Segunda Guerra Mundial en colaboradores en la Guerra Fría. Tomó un empleo en un restaurante y luego se dirigió a la Real Policía Montada de Canadá. Reunimos algunos documentos y fuimos a ver a un hombre que lo conoció como Yankovic, un espía que trabajaba en forma independiente. Su nombre es Don Fast, ex miembro del Servicio de Seguridad de la Real Policía Montada de Canadá. Yankovic estaba bajo sus órdenes. Cuando Gusenko se puso en contra de su país y reveló que había varias redes de espías operando en Canadá, necesitábamos obtener la mayor cantidad posible de información interna, y en consecuencia un hombre como él podía resultar útil para nosotros. Don Fast es el hombre de la izquierda. El de la derecha es un agente del Servicio de Seguridad británico, el MI5, con el que se reunía seguido para hablar de refugiados especiales. Los británicos se encargaron de limpiarlo antes de que trabajara para ustedes. Normalmente, si contratábamos a un agente como ese, dependíamos de que nuestros contactos británicos nos dieran la aprobación. No se convertía en agente si la inteligencia británica no daba su aprobación. Seguramente no. En este informe a sus superiores, Fast recomendaba contratar a Yankovic como espía de los inmigrantes izquierdistas de Toronto. Allí explicitaba los detalles de sus antecedentes en la policía de Belgrado. En lugar de funcionar como advertencia, su experiencia previa era un valor que parecía impresionar a los oficiales superiores de la fuerza. El jefe de la Real Policía Montada de Canadá, St. Wood, fue quien finalmente aceptó contratarlo. Marko Yankovic se convirtió en el agente especial 902A y le pagaban $100 por mes y 35 por semana en concepto de gastos. Por ese dinero, pronto estaba proporcionando datos de inteligencia a su jefe, Don Fast. Pero al mismo tiempo que era contratado por Canadá, el gobierno comunista de Yugoslavia lo había puesto en la lista negra, acusado por crímenes de guerra y condenado en ausencia. Las noticias llegaron enseguida a Toronto y en 1951 fue denunciado en un periódico sensacionalista llamado Flash. Incluso revelaron su verdadero nombre, Radislav Gruisic. La policía montada ya sabía lo que su hombre había hecho durante la guerra. Ahora tenían su nombre verdadero y un informe bastante completo de los crímenes de que lo acusaban, hecho suficiente para pensar seriamente en su posición aquí. Pero en 1951, los directivos de la fuerza policial comenzaron a generar una pantalla de humo que ayudó a ocultar su presencia en este país durante décadas. Como consecuencia del artículo de Flash, el ministro de Justicia Stuart Garson citó a este criminal de guerra ante la justicia y pidió información a la Real Policía Montada. Unas semanas después, Don Fast tomó una declaración de 4 páginas a Yankovic, donde explicaba lo que había hecho durante la guerra. Allí volvía a reconocer sus actividades anticomunistas con la policía secreta, hecho que lo convertía en colaborador nazi, ya que la policía trabajaba mano a mano con la Gestapo. Pero en mayo de 1951, el Cuerpo Especial de la Real Policía Montada de Canadá todavía no era capaz de asegurar que su agente Yankovic fuera efectivamente Gruisic, acusado en Yugoslavia a pesar de tener sus huellas digitales en sus archivos. Finalmente, fue Kim Philby, el oficial superior de la inteligencia británica en Washington, quien dio a la policía montada la respuesta que quería oír. Gruisic dijo no era definitivamente el colaborador nazi buscado en Yugoslavia, pero
¿Por qué Kim Philby iba a limpiar la imagen de un conocido colaborador nazi cuando él mismo quedaría descubierto como un espía comunista? Una teoría dice que Philby estaba ideando un plan más importante y siniestro. John Loftus. Kim Philby ideó en Gran Bretaña este proyecto de lucha por la libertad. Era un espía soviético y Canadá creyó que tenía a todos esos heroicos luchadores de Europa del Este y lo que realmente estaba obteniendo era la escoria que quedaba de los criminales de guerra nazis que habían sido escogidos personalmente por él. Gente que podía ser extorsionada para trabajar para la inteligencia soviética. Eran inmigrantes ilegales, habían cometido crímenes de guerra y muchos de ellos tenían sus familias detrás de la cortina de hierro. Philby incluso proporcionó la fotografía del que dijo era verdaderamente Gruisic, a pesar de que él conocía perfectamente el aspecto real de Gruisic. ¿Recuerdan aquel bache en su currículum cuando huyó de Belgrado en 1944? En ese periodo, su jefe bien pudo haber sido Kim Philby. Recuerde que Philby, antes de venir a Washington y a Canadá en 1949, trabajaba en Italia y en los Balcanes reclutando agentes. Es muy probable que Gruisic haya sido uno de los que él reclutó. Y estos eran agentes muy importantes. A fines de 1951, Philby mismo estaba bajo sospecha y se retiró de las tareas de inteligencia. Cualquiera que haya sido su actividad en ese entonces, no pudo terminarla. Después abandonó las filas de la Unión Soviética. Pero esa fotografía falsa dio a las autoridades canadienses justo lo que necesitaban para proteger a Marko Yankovic. A partir de ese momento, la Real Policía Montada de Canadá conservó dos juegos de archivos. Un registro auténtico que mostraba su nombre y diversas identidades falsas que utilizaba en Europa y Canadá, y un archivo falso construido alrededor de la identidad apócrifa de Marko Yankovic y la extraña fotografía proporcionada por Kim Philby, un recurso que resultaría conveniente en el futuro. 9 de junio de 1951, el Departamento de Inmigraciones investiga si Yankovic es un posible criminal de guerra. La policía montada saca a relucir nuevamente la vieja historia de Philby, declarando que la foto falsa revela sin duda alguna que se ha tratado de una identidad equivocada. A fines de 1951, Yankovic fue separado de la Real Policía Montada de Canadá, pero por al menos una década más siguió su lucha contra el comunismo con apoyo tácito de la Montada y del MI6. Sudbury, Ontario, fue un semillero de actividades sindicales durante los años 50. Gruisic, alias Yankovic, pasó 6 años allí trabajando como obrero y generando problemas a la Unión de Trabajadores de Minas de tendencia izquierdista. Sarko Vucinic conocía a muchos serbios que estaban en Sudbury en esa época. Todos mis amigos trabajaban en las minas de Sudbury. Y le dijeron a usted que Gruisic se había infiltrado en la Unión de Mineros, que era de izquierda. Él hablaba con los mineros serbios, les explicaba lo que significaba unirse a una asociación de izquierda, lo que iba a significar para ellos. Se traicionarían a sí mismos y ayudarían a algo que finalmente acabaría por destruir a Canadá. Ese era su trabajo, supongo. Y la opinión general era que le habían pedido que hiciera esto. Sí, la Real Policía Montada, el gobierno canadiense. Durante su estadía en Sudbury, Marko Yankovic decidió convertirse en ciudadano canadiense. Su solicitud está sellada con un número de archivo de seguridad de la Policía Montada, lo que significa que la examinaron y la aprobaron. En 1958, Marko Yankovic, que no existía, pasó a ser ciudadano canadiense, violando la ley de Canadá que, lógicamente, requiere a los que solicitan la ciudadanía utilizar su nombre real. Windsor fue su parada siguiente en 1961. Fue a trabajar allí como importador de libros desde Yugoslavia, e incluso entonces los jefes de espías lo tenían vigilado. Funcionarios de inteligencia dieron a conocer recientemente este documento que revela que en 1961 la Real Policía Montada advirtió a un oficial del Servicio de Inteligencia y Seguridad británico, el MI6 en Windsor, que su viejo amigo Yankovic estaba llegando a la ciudad. Los funcionarios canadienses sabían que había una oficina del Servicio de Inteligencia Secreto de Gran Bretaña en Windsor, junto al otro lado de la frontera. El MI6. El MI6, conocido como SIS. Canadá sabía perfectamente que ellos tenían interés en Gruisic y advirtieron sobre su llegada. Sabían que él trabajaba para los británicos.
Y está documentado. Sí, sorprendentemente está en uno de los documentos dados a conocer. Usted dijo sorprendentemente. Ahora bien, usted ha estado buscando estos documentos durante mucho tiempo. ¿Qué importancia tiene este en particular? El gobierno de Canadá nunca permitió que se diera a conocer nada referido al papel que desempeñaba la inteligencia británica en conexión con los nazis. Yankovic se estableció cómodamente en Windsor, sin sorprenderse de que precisamente en las décadas del 50 y del 60 el gobierno yugoslavo haya estado reclamando la extradición de su alter ego Gruisic. A cada demanda, los canadienses revisaban su archivo falso y declaraban que no conocían a nadie llamado Gruisic. Pero según el profesor Vladislav Tomovic, las autoridades yugoslavas no fueron engañadas ni siquiera un instante. El cónsul general me preguntó por Radan Grujic. Yo dije, sí, está en Windsor, Ontario. Y él me contestó, ¿usted sabe que nuestro gobierno pidió formalmente su extradición en 6 oportunidades? 6 veces en 1961. Cada una de ellas, Canadá daba una respuesta simple. El nombre es desconocido. Radan Grujic no existía en Canadá. Era Marko Yankovic. Todavía en 1969 estaban ocultando a Gruisic de otras autoridades canadienses. Respondiendo a una pregunta de inmigraciones, escribieron: "No ha ocurrido nada que nos haga dejar de creer que hubo una identidad equivocada". Esa carta fue escrita por el jefe del Cuerpo Especial de la Real Policía Montada de Canadá, Len Higgett, que luego sería jefe de la fuerza. Pero se terminaba el tiempo para Yankovic, y a principios de los años 80, su pasado como Radislav Gruisic comenzó a perseguirlo en los últimos años de su vida. En el gobierno de Canadá hemos comenzado el juicio, que llevará unos pocos meses. Un nuevo fiscal del estado, Robert Kaplan, reabría las causas impunes por los crímenes de guerra. Un viejo veterano de las SS, Helmut Rauka, buscado por el gobierno de Alemania Occidental, se encontró de pronto con su propia orden de extradición, pero no gracias a la Real Policía Montada de Canadá. En este caso, el gobierno de Alemania Occidental pidió la extradición de este hombre. Era un caso plagado de ironías, porque la policía canadiense supuestamente había estado buscándolo por 20 años y no había podido hallarlo, a pesar de que tenía licencia de conducir de Ontario, recibía una jubilación, tenía pasaporte canadiense, varias cuentas bancarias a su nombre. Todo el mundo sabía que esa fuerza policial tenía un desempeño mejor. En 1985, 40 años después de finalizar la guerra, una comisión real abrió una investigación formal de los crímenes de guerra a cargo de Jules Deschênes. La comisión Deschênes revisó cientos de casos, pero resolvió que valía la pena seguir el proceso de solamente 20. Uno de ellos era el de Radislav Gruisic. Pero finalmente la comisión parece haber ocultado más de lo que dio a conocer. Robert Kaplan había designado a Fred Jeter, un cabo de la Policía Real Montada de Canadá, para investigar los planes políticos y de inteligencia que habían permitido la entrada de criminales de guerra a Canadá. Él prestó testimonio en la comisión, pero su informe se mantuvo secreto. Este antiguo jefe de seguridad de la policía proporcionó algunas de las evidencias más asombrosas. El exfuncionario William Kelly declaró que cuando era un joven policía de la montada que trabajaba en el control de pasaportes, se indignaba por la manera en que las agencias de inteligencia extranjera utilizaban a Canadá como refugio de los nazis. La mayor parte del testimonio de Kelly todavía permanece en secreto. Quizás el trabajo más cuidadoso que se realizó durante la comisión Deschênes fue el que llevó a cabo la historiadora de Ottawa llamada Alti Rodal. Su trabajo consistía en estudiar el funcionamiento de la maquinaria política y burocrática que perdonó a muchas personas altamente sospechosas en su país después de la guerra. No consiguió mucho apoyo y en un momento tuvo que ir a pedir ayuda a los Estados Unidos. Fue a ver al cazador de nazis norteamericano, John Loftus. Es probable que yo haya sido uno de los pocos que en 50 años investigó en los archivos norteamericanos y de la OTAN en busca del paradero de los nazis. Cuando ella vino a verme a mi oficina, le expliqué cómo habían entrado los nazis a Canadá. Le dije, la inteligencia británica los dejó aquí, y le di los nombres de varios archivos confidenciales. Le di ejemplos. Ella regresó a Canadá y pidió permiso para ver estos archivos, y le cerraron la puerta en la cara. Alti Rodal nos ha confirmado que no tuvo apoyo para investigar el papel de las agencias de inteligencia en el movimiento de los nazis después de la guerra. Lo que ella descubrió fue censurado. Observen lo que dice Loftus. Entonces la comisión Deschênes sabía la verdad, pero la ocultaba.
Para decir las cosas como son, la comisión fue una pérdida de tiempo. No, peor que esto, fue un fraude. Detuvo investigaciones legítimas a los nazis en Canadá. Gruisic iba a sobrevivir al peligro de los años 80 sin ser tocado por el sistema judicial. Pero la justicia llega de formas diferentes. Se lo consideraba un demonio en su tierra natal, un personaje siniestro en las películas, un torturador borracho en una novela de un escritor yugoslavo. Lentamente, se fue consumiendo por el miedo de que se acercaran sus enemigos comunistas. Incluso los culpó cuando su casa se destruyó en un incendio. Y aquí, en 1948, no, en 1984, incendiaron mi casa, quemaron mis libros. Mis libros valían mucho. Y nadie investigó el incendio. Los investigadores del departamento de bomberos dijeron que era un incendio premeditado. Debía haber muerto en el incendio, pero me llevaron al hospital. Tal vez hubiera tenido que morir en el incendio. No tendría los problemas que ahora tengo. Gruisic fue llevado ante la comisión de Schenz en 1986 y es probable que supiera que ya no gozaba de su inmunidad como espía. Y cuando los policías de la montada fueron a visitarlo, creyó que estaban reuniendo información para su procesamiento. La transcripción de la entrevista fue cambiando desde su propia justificación hasta la cólera. No entiendo qué está pasando. Me interrogan varias veces. Ustedes estaban en la comisión cuando Deschênes me interrogaba. ¿Qué pasa ahora? Señor Yankovic, hemos investigado mucho. Como puede ver, tenemos documentos de Yugoslavia. Hemos escuchado una sola campana. Queremos oír su versión de la historia. Yo solo pido una cosa. Júzguenme aquí en Canadá. Cuando desapareció la cólera, solo pudo pedir piedad. Vengan. Vengan a ver esto. Oh, Dios, está sangrando. ¿Se encuentra bien? Por favor. Si la Corte de Canadá me envía a prisión, no me quejaré. Iré cantando a prisión. Pero si me envían de regreso a Yugoslavia, tienen documentos y pruebas para colgarme 4 veces. No puedo volver a Yugoslavia con vida. Dos años después, en la Corte del Condado de Essex, en Windsor, el gobierno de Canadá acusó a Radislav Gruisic por conspiración por asesinato. El acusado había estado 44 años en Canadá, tenía 81 años de edad. Su abogado, Sam Bucinich, siempre estuvo seguro de que ganaría el caso e intentó utilizar al máximo la antigua relación de su cliente con el gobierno federal. Teníamos al gobierno de Canadá procesando a un supuesto criminal de guerra, supuesto, como dije, en 1993. Y ellos sabían muy bien, gracias a los documentos que hemos visto y a las investigaciones que hicimos, que había sido traído por el mismo gobierno para realizar un trabajo específico. Lo habían contratado, le habían pagado y el trabajo continuaba. Pero, ¿cuál era el aspecto más poderoso de estos documentos de la policía montada y de la SIS a los que usted tuvo acceso? Que ellos sabían quién era él y se habían mentido unos a otros. Las agencias del gobierno se habían mentido unas a otras sobre este hombre. Y ahora, 40, 50 años después, quieren procesarlo. Absolutamente ridículo. El gobierno designó a su mejor fiscal para el caso, Ivan Whitehall. Una vez convertido en agente secreto, trabajó para la Real Policía de Canadá. Pero nunca supe que esa fuera una excusa, que el hecho de convertirse en informante de la policía sirviera como defensa. Entonces yo dije que era completamente irrelevante. ¿Qué piensa que hubiera respondido un jurado?
No puedo creer que un jurado canadiense le hubiera prestado alguna atención a eso, al enfrentarse con toda la evidencia de atrocidades que este hombre había cometido. En 1994, Gruisic llegaría a la corte. En esa época presentaba un espectáculo patético. Padecía diabetes y cáncer. Llegaba diariamente en su silla de ruedas y a menudo se dormía en el banquillo de los acusados. Sufría incontinencia. Parábamos a cada momento porque se ensuciaba. La transcripción tiene numerosos pedidos de receso. Había que cambiarlo, ponerle pañales. Era ridículo. Era triste. Le diré, no sé si es la palabra que debo usar, pero yo me sentía avergonzado de que mi gobierno estuviera haciendo eso. En mayo de 1994, durante las 6 semanas de procedimientos previos al juicio, tuvo un infarto. Cuando estaba en el hospital, sufrió complicaciones por diabetes y los médicos le amputaron una pierna. Ahora los abogados sabían que no llegaría al final del proceso. El 12 de septiembre de 1994, después de más de 11 años de investigación y meses de alegatos previos al juicio en esta corte, el juez James Donnelly confirmó lo que era bastante obvio para toda la gente que tenía relación con este caso. Los cargos contra Radislav Gruisic debían retirarse. El tiempo de juzgar a Radislav Gruisic había pasado, dijo el juez. Proceder al juicio en esta última etapa de su vida sería una violación grave al sentido social de la justicia. El juez parecía enviar un mensaje claro al Departamento de Justicia. Era imposible juzgar a supuestos criminales de guerra cuando habían llegado a una edad y a un estado como el de este hombre, y era imposible juzgar a cualquiera de ellos si alguna vez habían trabajado para el gobierno de Canadá. El caso de Radislav Gruisic sería el último esfuerzo frustrado del Departamento Federal de Justicia de juzgar a criminales de guerra acusados, probando una vez más que posponer la justicia es lo mismo que negarla. John Sims, director de la Unidad de Crímenes de Guerra del Departamento de Justicia, no tiene muchas esperanzas de que algún día haya algún tipo de condena legal. Es muy difícil seguir un proceso en Canadá, así que no intentamos ninguno en la actualidad. ¿En qué grado influyó en el proceso el hecho de que el Servicio de Seguridad de la Real Policía Montada de Canadá y las agencias de inteligencia extranjeras como la MI5 y la CIA estuvieran involucradas en el ingreso de estas personas al país? No sé, cualquier problema que haya existido debe haber sido anterior a mi relación con el programa, pero no tuve conocimiento de ninguno. No tiene ninguna relación con nuestra tarea el hecho de revocar la ciudadanía o deportar a alguien. Va a pasar mucho tiempo antes de que descubramos todos los detalles de cómo algunas personas, como Radislav Gruisic, entraron al país y permanecieron durante medio siglo sin que nadie los molestara. Si es que alguna vez lo descubrimos. Sabemos que fueron protegidos por el sistema, que este mecanismo funcionó con el consentimiento de los niveles más altos del gobierno, que hubo comités de funcionarios superiores en el Consejo Real, en Relaciones Exteriores, en Inmigraciones, en la Real Policía Montada de Canadá. Pero ahora los detalles del funcionamiento del sistema son secretos y permanecen ocultos en cajas fuertes y en cementerios. John Loftus cree que la clave para comprender se encuentra en la inteligencia británica, pero esta clave también encubre los detalles sobre la gran traición de Kim Philby y permanecerá oculta. El gobierno británico le pidió al gobierno canadiense que enterrara el secreto y permaneciera hasta que los británicos lo deseen. ¿Qué está sucediendo allí? Quiero decir, se trata de historia antigua, sus protagonistas están muertos, los intereses pertenecen al archivo. ¿Por qué tanto secreto? Por razones políticas, los británicos no quieren que esta historia salga a la luz y por eso pidieron al gobierno de Canadá que enterrara ese secreto, y lo hicieron. Bien, los registros no lo contradicen mucho en esto, pero... Creo que en 35 años, cuando se den a conocer otra vez los archivos de inteligencia norteamericana, se darán cuenta de que Canadá tiene una mancha permanente en su historia. Junto con la Argentina, se convirtió en el refugio de criminales de guerra nazis y ustedes nunca hicieron nada al respecto.
A fines de diciembre de 1995, Radislav Gruisic murió en una cama de hospital en Windsor, Ontario. Logró evadir la justicia. Nos preguntamos acerca de las personas que no reconocen el aspecto ético del tema, a las que no les importa la gente que se asesinó, que protegen sus propias espaldas contra el juicio de la opinión pública. Y en consecuencia tenemos escasos procesos a criminales de guerra en Canadá. Incluso muy pocos de ellos, muy pocos, han tenido un resultado exitoso. Fines de diciembre en Windsor, Ontario. El funeral de un espía. Para la mayoría de los serbios que viven en Windsor, Marko Jankovic era librero y poeta. Para quienes lo conocían mejor, era un hombre misterioso con el que preferían no ser vistos aún estando muerto. Y unos pocos, atraídos más por una lealtad étnica que por el dolor, vinieron a rendirle sus últimos honores. También guiados por la curiosidad, ya que muchos sospechaban que Marko Jankovic se llevaba muchos secretos comprometedores a su tumba.